El poder de la bendición en Cristo es nuestra enseñanza de hoy, el título de la enseñanza. Comienzo diciéndoles esta verdad, que la manera como interpretamos las circunstancias que nos ocurren en la vida tienen enormes implicaciones en el desarrollo de nuestro carácter y en la prosperidad. Lo repito, la manera como interpretamos las circunstancias, como vemos las cosas que nos ocurren a nuestro alrededor en la vida actual, tiene enormes implicaciones en el desarrollo de nuestro carácter y en la prosperidad que Dios quiere darnos, ¿verdad? Es decir, si nuestra mente no ha sido renovada por la palabra, si nuestro carácter aún está apegado totalmente a las circunstancias humanas, a lo natural, pues vamos a estar viendo desde esa perspectiva todo lo que nos sucede. Y muchas de esas cosas que vamos a estar viendo, las vamos a estar viendo como adversidad, como injusticia. ¿Por qué? Porque esta vida natural es injusta. El mundo en el que vivimos es un mundo maldecido, es un mundo caído, dominado por el pecado, que está en todo el sistema que opera en el mundo por generaciones. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva incurrieron en desobediencia. Entonces, desde el punto de vista natural, no podemos esperar ver cosas justas, cosas buenas, ¿sí? Porque lo que nos rodea, hoy oyes y ves muchas cosas que están para desanimarte, ¿verdad? Inseguridad, violencia, inflación, pobreza, conflictos, malos gobiernos, malos funcionarios, deslealtad y falta de fidelidad en la misma iglesia, etcétera. Podríamos hacer una enorme lista de las cosas malas o negativas que vemos constantemente a nuestro alrededor, de lo que oímos en diferentes medios. Entonces, la manera como las interpretamos determinan cómo actuamos, cómo logramos adquirir la prosperidad y la salud que Dios quiere darnos y las demás bendiciones que ya nos dio. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo abordar y de cómo ver las circunstancias desde el punto de vista de Dios, de un hijo de Dios. Imagínate tú que a donde quiera que vas, el peligro sea tu acompañante, que a donde quiera que te muevas, el peligro va constantemente contigo. Imagínate que el sufrimiento es una constante en la realidad de tu vida. No necesitamos imaginárnoslo, ¿verdad? Que los amigos te abandonan, que los hermanos entran en conflicto contigo, que no te comprenden, que te encarcelan injustamente, que te dan azotes sin razón, que la autoridad no te hace justicia, que te meten en la cárcel y finalmente pasas más tiempo solo que acompañado. ¿Cómo se sintió Pablo que pasó por todas estas circunstancias? ¿Cómo nos sentimos nosotros que pasamos por estas circunstancias? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las percibimos? ¿Cómo se siente nuestra alma, nuestro corazón con todo lo que acontece? Pablo dice en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, estas palabras. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad todo lo que me ha pasado más bien ha contribuido para el progreso, la prosperidad, el avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que mis prisiones son por causa de Cristo. Que todo lo que padezco, que todo lo que sufro, que todo lo que sucede a mi alrededor es por causa de Cristo. Todos lo han sabido porque me ven, me observan, saben cómo me conduzco. Es decir, Pablo está hablando de esa perspectiva, de qué manera Pablo veía sus circunstancias. Y él dice: todo lo que me ha acontecido ha servido más bien para el avance del Evangelio,
¿Qué fue lo que le aconteció? Azotes, prisiones, hambres, persecución, traiciones, deslealtad. Dice, todo eso no ha debilitado mi alma, porque estoy convencido de que todo ha contribuido para el avance del Evangelio. Y recuerden que esta es una de las palabras claves de esta nueva etapa que estamos iniciando en el 2023. Avance, progreso, crecimiento. ¿Dónde empieza ese avance y ese crecimiento? En el propósito del Evangelio para nuestras vidas. Dice Pablo, todo lo que me sucede, todo lo que me acontece, no me debilita, no me deprime, no me frustra, no me mete en angustia. ¿Por qué? Porque veo que todo es para el avance del Evangelio, porque me sirve para dar testimonio en mi estilo de vida y en lo que predico. Y que lo que predico es una realidad, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente y también al gentil. Así lo enseña Pablo. La palabra progreso que usa en su carta el apóstol Pablo es una palabra que viene del griego y que significa proscope. Esta palabra proscope significa tomar terreno frente a una fuerza contraria, avanzar, prosperar frente a una fuerza contraria. Este es el reto que tenemos este año y lo que se viene hacia adelante. Es una realidad que ya Dios nos bendijo. Es una realidad que vienen bendiciones hacia nuestras vidas. Pero hay bendiciones que van a venir disfrazadas de aflicción. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿por qué disfrazadas? Porque vamos a pensar que vienen situaciones complicadas a nuestra vida, molestias, enfermedad, a la mejor escasez, y las vemos desde el punto de vista natural, vamos a estar sufriendo. Pero si lo vemos como algo de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas y que es parte de la prosperidad, va a cambiar nuestra perspectiva. Entonces, aunque estén disfrazadas de aflicción o de sufrimiento, sabemos que es para bien de que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas de las cosas que nos ocurren vienen en oposición. ¿Qué necesitamos? Esta convicción que tuvo Pablo. Aunque las cosas me sean contrarias, precisamente por eso persevero en la fe, persevero en la palabra y avanzo, prospero. Es decir, ¿dónde está primero la convicción? Aquí, por el Espíritu. Veo las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Trabajando el propósito eterno en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito eterno? Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es el propósito, la meta. Que Cristo sea formado en nosotros y sea dado a conocer a través de nosotros. ¿Sí? Nosotros en la vida natural hemos sido enseñados a ver las dificultades y el sufrimiento siempre como algo negativo. Siempre verlo como que a lo mejor pues hay una maldición sobre mi vida. A lo mejor me alcanzaron las maldiciones generacionales y por eso padezco ciertas enfermedades, o estoy en escasez, o rompo mis relaciones de manera constante. Hay conflictos en mi vida, en el trabajo, en todo lugar. Y entonces me vivo como una persona pues no bendecida, porque juzgo, veo todo lo que me pasa desde esa perspectiva y todo me está causando dolor y sufrimiento. ¿Qué necesitamos? Saber dónde está el origen de la bendición, cuál es la verdadera bendición y cómo esas dificultades, esas circunstancias que vivo me ayudan a crecer, a madurar, a ser transformado desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? De esa manera podemos avanzar y no quedarnos atorados pensando en maldiciones generacionales, en demonios que nos hacen la vida imposible, o a lo mejor hasta que Dios mismo nos está castigando por algo que nos está sucediendo, nos está pasando la factura a causa de nuestras acciones. Esa mentalidad debe cambiar en el entendimiento de que ya Dios ha prometido bendecirnos.
y que además ya lo hizo. ¿Sí? Ahorita tenemos promesas de bendición para este año y en la etapa que está por venir en estos 7 años. Pero hay promesas ya cumplidas, ya somos herederos de bendiciones. Entonces ya estamos bendecidos y podemos traer a existencia otras más bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y aunque vengan dificultades, las vamos a ver desde la perspectiva de Dios. Que el avance del Evangelio prospere en mí para que se cumpla su propósito. Amén. Sí. Esta es la primera parte. Pablo fue inspirado por la profunda revelación que tenía de Jesucristo. Esto es lo que sostenía a Pablo en medio de todas las dificultades. Naufragios, lo apedrearon, lo persiguieron, etcétera. Y él siempre fue adelante, adelante, adelante. ¿Cómo le hizo? Es el poder de Dios obrando en él. ¿Cómo? Por la revelación, la profunda revelación que tuvo de Jesucristo y la convicción que tenía de que toda circunstancia Dios le estaba usando para cumplir el propósito eterno en él. Y que aún aquellas cosas como el aguijón que nunca le quitó eran una buena voluntad de Dios. A lo mejor hay algún aguijón que te esté molestando o te ha estado molestando a pesar de estar en Cristo. Bueno, pues había que preguntarle al Señor por qué no lo ha quitado, ¿verdad? ¿Qué está trabajando en nuestras vidas? Son las circunstancias, pues, las que dictan cómo piensas, cómo actúas, cómo sientes, o es la convicción que tienes en Cristo y la fe que Él nos ha dado en su palabra lo que determina cómo vives, cómo piensas, cómo actúas. Estas son las dos disyuntivas que tenemos. Yo no sé, cada uno de nosotros está lidiando con diferentes adversidades, pero la óptica con que las vemos es lo que va a determinar si avanzamos o nos quedamos atorados allí. ¿Sí? El Evangelio tiene el poder de ayudarnos a avanzar, a pesar de toda circunstancia. Y nos trae la convicción de que seremos prosperados en todo. Esta es la voluntad de Dios, que seamos prosperados en todo, en todas las cosas, y que tengamos salud. Si el alma prospera, hay salud física. Si el alma sufre, se aflige y está en total angustia y crisis, va a haber enfermedad. Es una consecuencia. Las enfermedades, muchas de ellas son psicosomáticas, comienzan en el interior nuestro, en una alma afligida, oprimida, angustiada, que no ve con claridad la salida, que no tiene luz, que no tiene fe, que no tiene entendimiento. Eso va a producir enfermedad. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos un alma sana, un alma prosperada por la obra del Evangelio en nuestras vidas, que es el Espíritu que ya se nos fue dado, habrá sanidad, habrá salud. ¿Sí? Sí. Así que la segunda parte de esta enseñanza es pues que la victoria segura que tenemos está en la fe. Nuestra victoria está en la fe en Jesucristo. Y la fe es la sustancia, la convicción, la certeza que solamente viene por el oír la palabra y que el Espíritu de Dios nos la confirma a nosotros. ¿Sí? Dice Primera de Juan, capítulo 5, que ya la leímos también, versículos del 1 al 5. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo el que por la fe ha confiado en Jesucristo, ha creído en Él como el Hijo de Dios que vino a salvarnos, a reconciliarnos, a perdonarnos, a quitar el pecado, ese es nacido de Dios. Y dice aquí mismo Juan en el versículo 4, y todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si somos nacidos de Dios, somos prosperados en todo. Vencemos al mundo, es decir, avanzamos.
Eso significa la palabra prosperar. Avanzar en medio de la oposición. Por medio de la fe. Es por medio de la fe. Todo el que es nacido de Dios, dice el versículo 4, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Dónde está la victoria? En la fe. No en lo que vemos de manera natural, no en lo que aprendimos a interpretar las circunstancias, sino en lo que Dios dice. ¿Quién dice Dios que soy yo? ¿Qué dice Dios que ya hizo? ¿Qué dice Dios que va a hacer en mí y a través de mí? Allí está mi confianza, allí está mi prosperidad, allí está el cumplimiento de sus propósitos, y todo es por la fe. Dice que la fe, ¿sí? ¿Cómo viene la fe? Por la palabra, es por el oír, por el oír. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, no es algo humano. La fe llegó a nosotros como un don del Espíritu de Dios para que conociéramos, entendiéramos la revelación del Evangelio y entonces pudiéramos conocer a Jesucristo y a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, ¿la fe se debilita? Pues sí, cuando no estamos siendo alimentados en la palabra, fortalecidos en el Espíritu. ¿Sí? Esta es la fe que vence, la fe que nos da la victoria. ¿En qué? En todo. Los nacidos de Dios nacieron por la fe, tienen el regalo de la fe, ya fueron bendecidos con la fe en Jesucristo. Y esa fe vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Mismo Juan nos dijo allí en los versículos atrás, dice, el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? El egoísmo, el orgullo, el materialismo, la ambición, la codicia, todo lo que tiene que ver con lo degradante del mundo, que hace que el mundo se divida, que los humanos estén en conflicto, compitiendo unos con otros, que unos pasen sobre otros, que otros opriman a otros. Eso es el mundo. A ese mundo lo vence la fe en el Evangelio. Y ya no somos víctimas. Antes de Cristo éramos víctimas del mundo, de las circunstancias. Nos tenía oprimidos, esclavizados. Estábamos maldecidos. Vivíamos bajo maldición. Pero en Cristo se nos dio la victoria. Se nos reconcilió con Dios. Somos hijos de Dios, nacidos de Dios. ¿Qué significa nacer de Dios? Tener su espíritu en nosotros. Estábamos muertos espiritualmente, hoy tenemos vida en el espíritu. La vida en el espíritu es la vida eterna. Ya estamos en la vida eterna, los nacidos de Dios. Ya la estamos experimentando y viviendo. Y la vida eterna es una vida en abundancia, no de escasez. Porque tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Vamos a trascender este tiempo, este cronos, porque ya estamos en la vida eterna. Pero ¿qué necesitamos? Estar firmes en nuestra fe por la revelación de su palabra. Amén. Entonces los nacidos de Dios tienen nueva vida, tienen fe, aman, dice aquí Juan, y vencen al mundo. Los nacidos de Dios tienen nueva vida, vida en el Espíritu. Tienen fe, que es un regalo que ya Dios les dio, aman y vencen al mundo. ¿Por qué decimos que amamos? Porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y Dios es amor. Lo acaba de enseñar Juan en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Sí? Dios es amor. Y Pablo dice, y por su Espíritu fue derramado en nosotros. En esto sabemos que sí somos nacidos de Dios, en que amamos a Dios y amamos también a los hermanos, ¿verdad? El que no ama, no ha nacido de Dios. Ahí están las claves, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Es decir, después de escuchar las claves, nos toca revisar cómo estamos.
amando, bendiciendo, caminando en fe, teniendo victoria. Esos son los nacidos de Dios, con convicción. Por eso decimos que ya hemos sido muy, muy bendecidos. Y dice la palabra de Dios que aparte de estas bendiciones que he mencionado, dice en Efesios 1:3, que además se nos dio toda bendición espiritual. O sea, la lista de bendiciones espirituales son abundantes, abundantes. Ya tenemos abundancia de bendición espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Creerla, recibirla y caminar en ella. ¿Cómo es que podemos tener acceso a todas esas bendiciones y a todas las cosas que ya Dios nos ha dado? ¿Cómo tenemos acceso a eso? Porque la palabra, los apóstoles en todas sus cartas nos están diciendo: hijitos, ustedes son de Dios. Ustedes ya vencieron al maligno. Ustedes están bendecidos. Ustedes tienen el Espíritu mismo de Dios en ustedes. Ustedes no tienen culpas ni pecados porque ya fueron justificados, porque Cristo pagó su cuenta. ¿Lo creen? Esa es la gran pregunta. ¿Lo creen? ¿O creen lo que el mundo dice? ¿Qué voz es la que creemos, verdad? Dice Romanos 8:32 que si ya Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos habrá de dar juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuáles cosas? Las bendiciones de las que estamos hablando para este año y las que siguen. Esas son las añadiduras. Pero las bendiciones de carácter eterno, de valor eterno, ya las tenemos. Ya no tenemos que estarlas esperando. Ya están en nosotros confirmadas por la palabra de Dios. Y yo puedo andar por la vida y por las circunstancias diciendo: yo soy un bendecido. ¿Sí? ¿Cómo estamos? Bien bendecidos. Sí, con convicción, con esa convicción, con esta convicción que tenía el apóstol Pablo. Si no, no importa que haya situaciones de aflicción, son bendiciones. Y uno diría: ¿cómo? Sí, es que están disfrazadas de aflicción, porque a través de la aflicción Dios está trabajando con mi carácter. Dios quiere que tenga entendimiento mayor y que ejercite la fe. ¿Cómo se desarrollan los músculos? Haciendo ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo vas a desarrollar la fe? Oyendo y ejercitándola. Señora, yo siempre me preguntan ¿cómo está? Les digo bendecida. Y la señora de la tienda ya me dice: ¿cómo está? Y me dice: bendecida. Es la bendecida. Así que todo es mediante la fe y la paciencia. ¿Cómo adquirimos y obtenemos? ¿Cómo tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios? Por la fe y la paciencia. ¿Verdad? Por la fe y la paciencia. Hay cosas que aún no vemos. Necesitamos fe y necesitamos paciencia para que lleguen. Esto es lo que dice Hebreos en el capítulo 6, versículo 12. Dice el autor de Hebreos, dice: sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6, 12. Que sigamos el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Para nosotros ya no son solamente promesas de Dios, ¿qué son? Herencia. Ya somos herederos en Cristo Jesús de la bendición que Dios le prometió a Abraham. Te bendeciré, le dijo Dios, y serás bendición. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra, a través de la simiente tuya. ¿Quién es esa simiente? Cristo Jesús. Así que nosotros somos bendecidos, herederos. ¿Por qué somos herederos? Pues ¿cuánto hace que vivió Abraham? ¿Cuánto hace que recibió la promesa? Y él se la heredó a su hijo Isaac. Isaac se la heredó a Jacob, y Jacob a sus hijos, y llegó hasta Cristo, y de Cristo llegó a nosotros.
Y Él dice, todas las bendiciones, todas las promesas en Jesucristo son sí y amén para todos los que creen y lo esperan con paciencia. Amén. Dice también Hebreos, estamos hablando de la fe, de cómo alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. Y dice Hebreos 11:33, todo el capítulo 11 de Hebreos, ¿recuerdan? Que es el capítulo de la fe. Y nos da una lista de héroes, hombres y mujeres, que por medio de la fe alcanzaron las promesas de Dios, ¿verdad? Que fueron vencedores. Pero dice en el versículo 33, dice, por la fe, resume el autor de Hebreos, conquistaron reinos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe impartieron justicia. Por la fe alcanzaron las promesas. Por la fe taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza. ¿Alguien necesita sacar fuerzas? Dice, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. ¿Y todo por qué? Por la fe. Es nuestra fe la que vence al mundo. Es la fe. La fe que viene por el oír la palabra de Dios. Retenerla, ¿verdad? La palabra nos ilumina el entendimiento, trae luz a nuestras vidas, cambia, renueva nuestra mentalidad y podemos caminar por este mundo como bendecidas y bendecidos. Amén. Jesucristo dijo, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra predicando, en Juan 16:33, dijo, estas cosas les he hablado, todo lo que Él habló, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿Sí? ¿Cuál es el asunto? ¿De qué manera vivimos y vemos la aflicción? ¿Cómo la interpretamos? Si la interpretamos como maldición, trae condenación y sufrimiento. Pero si la interpretamos como una oposición necesaria para avanzar, para crecer, para madurar, seremos prosperados. Dijo Jesús, tendrán aflicción, pero confíen, tengan fe. Yo he vencido al mundo. Él ya venció al mundo. Por eso dice el escritor en las cartas, y el vencedor vive en ti. En Cristo Jesús soy más que vencedor. ¿Por qué? Pues porque Él venció primero y ahora el vencedor por su Espíritu vive en mí. ¿Cómo alcanzo las bendiciones? Con esa certeza, con esa convicción. Aunque aparentemente haya situaciones complicadas en la vida, ¿sí? Él me está formando para vencerlas, precisamente, para que no me apegue a las cosas terrenales y perecederas, sino que viva con la vista en la eternidad, que ya tengo desde ahora. La fe en Jesucristo nos da la victoria sobre todas las circunstancias del mundo, porque ya somos herederos de todas las promesas de Dios. Esto lo confirma Pedro, lo vamos a leer en la carta que estamos empezando a leer, la primera carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice Pedro, que no devolvamos mal por mal o insulto por insulto. Es decir, con la gente que te trata mal, con la gente que tienes conflictos, no reacciones de la misma manera. Reacciona como un hijo de Dios, como un nacido de Dios. Dice, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Leo otra vez, no devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendigan, más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Por qué fuimos llamados? Con el propósito de heredar bendición. Somos herederos de bendición. Ya tenemos la bendición en nuestras vidas, ¿sí? También Juan nos dijo en la primera carta, capítulo 4, versículo 4, hijos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido todas las cosas del mundo, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en nosotros? El Jesucristo, que es el vencedor, a través de su Espíritu en nosotros.
¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Entonces, primero, aprender a ver las circunstancias como Dios las ve. Segundo, saber que todo lo alcanzamos por medio de la fe y que la fe se fortalece en la palabra. Si nos situamos en la palabra bendición, la bendición Dios la dio desde el principio. Dice Génesis 1, 27, 28 que Dios bendijo a Adán y a Eva. ¿Cómo los bendijo? Les dijo: crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen, tengan señorío sobre las aves de los cielos, las bestias, etc. Lo primero que Dios hizo con su creación humana fue bendecirla. ¿Qué sucedió? Que por la desobediencia cayeron en pecado y vino como consecuencia la maldición. De tal manera que la maldición prevaleció después de la desobediencia. Pero en Cristo Jesús viene la restauración, viene la restitución. No había manera humana de poder quitarnos la maldición de nuestras vidas. Por generaciones, y yo mismo se sigue padeciendo hasta no conocer el Evangelio y la revelación de Jesucristo, porque Jesucristo cancela el poder de toda maldición. Ya no hay maldición en los nacidos de Dios. No tengamos ya ningún temor. No hay maldición. Cuando las cosas de repente no te salen bien, no pienses en que esas situaciones son por causa de maldición, son por causa de culpa, son por causa de castigo de Dios. No es así. Tú eres una bendecida y un bendecido de Dios, heredero de bendición, justificado, donde la maldición ya fue cancelada. Este es el cambio del chip que necesitamos. ¿Sí? Entonces, nada de maldición te puede alcanzar. ¿Sí? Dijo Dios a Abraham: al que te maldijere, lo maldeciré, porque tú eres un bendecido. ¿Y tú? ¿Y yo? Si alguien me maldice, yo confío en la bendición de Dios. Yo soy un bendecido. Y queda cancelada toda maldición. Ajá. ¿Sí? La bendición de Dios, pues, cancela el poder de la maldición. Grábatelo eso. El poder de Dios, por medio de Jesucristo, ya canceló todo el poder de la maldición. De la maldición que vino por la desobediencia, a causa del engaño y de la mentira. Jesucristo cambió, transformó la maldición en bendición. Aunque el mundo sigue bajo el poder del maligno. Nos dice Juan en su primera carta, versículo 5, 19. El mundo entero está bajo maldición, está bajo el poder del maligno, pero los hijos de Dios, los nacidos de Dios, ya están bendecidos. Y entonces avanzamos en medio de la adversidad, como lo hacía Pablo. Vamos avanzando a pesar de que las circunstancias sean adversas, porque somos bendecidos. Que esa convicción que tuvo Pablo esté firme también en cada uno de nosotros. Entonces, primero, es cancelada la maldición por el poder de la bendición. Esa bendición que Cristo restauró y que había perdido Adán y Eva. Así lo escribió el apóstol Pablo cuando les dijo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Esta es una cita que confirma lo que te estoy diciendo escrituralmente. Dice Pablo a los Gálatas: Cristo nos redimió, nos liberó, pagó el precio para que no tuviéramos más maldición. Nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros Él se hizo maldición. Cristo nos redimió de la maldición y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio 21:13. ¿Sí? Él llevó en esa cruz, en ese madero, toda la maldición y la convirtió en bendición.
que la adquirimos por medio de la fe. Y en esa convicción de ser bendecidos y por la fe, tenemos victoria en todas las circunstancias. Amén. El poder de la bendición que recibimos en Cristo, el poder de la bendición que recibimos en Cristo, activa el potencial que ya Dios puso en cada uno de nosotros. Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva, activó el potencial. ¿Cuál potencial? Toda la naturaleza que les había dado para crecer y multiplicarse, para fructificar, para señorear. Cuando nosotros somos restituidos, cuando se cancela la maldición en nuestras vidas, se activa el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios diseñó desde un principio, vuelve a ser en los hijos de Dios. Se activa tu potencial. ¿Potencial para qué? Para producir, para crear, para bendecir a otros, para administrar, para gobernar, para prosperar en todo. Por eso afirmaba Juan, yo quiero que tú seas prosperado en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Jesucristo. Por esa bendición que canceló la maldición, tu potencial está activo. Entonces tú puedes ser la persona próspera en todas las áreas de la vida, porque ya te lo concedió Dios. ¿Sí? Así pues que la máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida en Jesucristo. Y esa nueva vida se manifiesta primeramente por perdón. Ya somos perdonados, ya somos justificados. Decía David, el rey David, que tuvo la revelación de la gracia, él decía en el Salmo 32, versículos 1 y 2, dice, dichosos, que quiere decir bendecido. La palabra dichoso quiere decir bendecido, feliz. Dichoso, bendecido, feliz, aquellos a quienes Dios ya perdonó sus maldades y pasó por alto sus pecados. Eso somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos bendecidos? Porque ya fuimos perdonados de toda maldad, de toda maldición, y se pasó por alto ya nuestros pecados actuales. Dice el versículo 8, dichoso, bendecido el hombre o la mujer a quien el Señor no toma en cuenta ya su pecado, porque ya fue cubierto. Es parte de la bendición que ya tenemos. Amén. De esto habló el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. Él dijo que ya Dios había reconocido como justos a cada uno de sus hijos, de los nacidos de Dios, y ya no toma en cuenta sus hechos pasados. Amén. Dice allí mismo en Gálatas, que acabo de leer, capítulo 3, versículos 13 y 14, primero dice que fue cancelada la maldición, y dice en el versículo 14 que una vez cancelada la maldición, en Cristo Jesús tenemos la bendición de Abraham. Tenemos la bendición de Abraham, dice el versículo 14, la bendición de Abraham alcanzará a los no judíos, a fin de que por la fe reciban la promesa del Espíritu. ¿Sí? La obra de Jesucristo, que es la simiente de Abraham, nos hace herederos de la bendición, de todas las promesas. Y la primer promesa cumplida en nosotros es que nos ha dado su Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de la fe, por medio de la fe. Y voy a leer ya por último Génesis 22, 17 al 18, dice, de cierto, Génesis 22, 17 y 18, son las palabras que confirman de Dios a Abraham la bendición. 22, 17 al 18. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Versículo 18. Dice, y en tu simiente, dijo Dios a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a mi voz. En esto quiero concluir.
¿Cómo se adquirió todas las bendiciones? ¿Cómo se cumplen todas las promesas? Por la obediencia. Por la obediencia. Y esa obediencia es producto de la fe. ¿Sí? Dios llamó a Abraham, le habló y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y te voy a bendecir, y serás bendición, y te voy a dar una descendencia, como lo acabamos de escuchar. ¿Y qué sucedió? Que Abraham le creyó a Dios, y como le creyó a Dios, caminó. Después le dijo: entrégame a tu hijo. Cuando ya le había cumplido la promesa de un descendiente, entrégamelo, siendo un jovencito, sacrifícamelo, ¿verdad? Y Abraham oyó la voz de Dios y lo llevó. Y dice la Escritura, porque estaba seguro que Dios podía regresárselo de entre los muertos. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la perspectiva con la que juzgamos las cosas? Si Abraham no hubiera tenido fe, si no escuchara la voz de Dios, cuando Dios le pidió a su hijo, pues se había quebrantado, se había negado, se había resistido. Diré: ¿cómo? Primero me bendices con el heredero y ahora me dices que lo sacrifique. Esa es la perspectiva humana. Pero la perspectiva espiritual, es decir, si Dios me lo pide, yo se lo doy, porque estoy seguro que me lo devolverá. ¿Cómo? No sé cómo, pero tengo la promesa, ¿sí? Hoy te dice a ti: tú eres heredera de bendición, tú eres una bendecida. Pero tengo estas circunstancias y estas dificultades. Sí, pero eres una bendecida. Y si oyes hoy mi voz, créeme que cumpliré todo lo que te he dicho. ¿Sí? ¿Dónde está su voz? Está escrita en las Biblias que tenemos, ¿verdad? Por eso estamos siendo constantes en la lectura de la palabra, porque así nos confirma el Señor todas sus bendiciones. Dijo el versículo que leímos en Números 23, cuando Balaam hablaba a Balac de las bendiciones de Dios, dijo: si Dios habló, ¿no lo cumplirá? Si Dios dijo, ¿no lo hará? Seguro que lo hará, porque hay testimonio de que ya lo ha hecho. Amén. Vamos a estar de pie. Nosotros somos bendecidos de Dios por medio de la fe, y todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá en nuestras vidas. No tengamos ninguna duda de que el poder de la bendición opera en los nacidos de Dios. El poder de la bendición está operando hoy, en este momento, en los nacidos de Dios, porque la maldición fue cancelada. Tu potencial que Dios puso es diferente el potencial que Dios puso en cada uno y en cada una. A cada quien Dios le ha dado dones, talentos, capacidades. Ese potencial está activado en el poder de la fe para que tú alcances el propósito que Dios tiene para tu vida y se cumpla el propósito eterno con toda seguridad. Ese potencial está allí, está activado, y podemos traer a realización todas las promesas y bendiciones de las que Dios ya ha hablado. Es poder de Dios, primero para salvación y luego para crecer y multiplicar, para que seamos fructíferos. Casa de bendición ha de ser fructífera, ha de multiplicarse y ha de bendecir a muchas personas más. Y cada uno de nosotros será el instrumento que use Dios para crecer y multiplicar. El poder de la bendición nos ha quitado la ceguera espiritual. Ya no estamos ciegos, ya no estamos sin luz. Todo ha sido liberado por medio de la bendición que Dios nos ha dado. Ahora tenemos vista espiritual para ver las circunstancias como Dios las ve, no como las ve el mundo, no como se ven en lo natural. Y esa bendición viene con mayor entendimiento por medio de la fe en su palabra. Y finalmente, una promesa que tenemos es que por medio de la fe en la bendición que ya Dios nos ha dado,
Dios nos capacita para gobernar, para administrar. ¿Dónde? En las áreas que Él ponga en tus manos. Como papás, como mamás, como esposo, como esposa, como maestros, como empleados, como patrones, etcétera. En el área que Dios te haya puesto, ahí ha delegado autoridad. Por el poder de la bendición te ha sido restaurada y tú tienes capacidad para administrar y gobernar. Son dos facultades que hacen que todo sea prosperado. Y un ejemplo de ello es José el soñador. Es un ejemplo solamente, hay varios. Dice, todo lo que ponía en las manos de José, el Señor lo prosperaba porque Dios estaba con él. Así como estuvo con José, está hoy contigo y conmigo. Amén. Así que se confirma, la voluntad de Dios es que seamos prosperados por medio de la fe en su palabra, porque ya somos muy bendecidos, ¿sí? El poder de la bendición está en nosotros, no viene de afuera, ya está en nosotros. Cierra tus ojos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por la palabra revelada que ha sido grandemente bendecida para bendecirnos, Señor. Te damos gracias porque hoy estamos en el verdadero, en el vencedor, por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, porque toda maldición que había en nuestras vidas por generaciones anteriores ha sido cancelada en el nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo, Señor. Y hoy somos una generación de bendición, Señor, y que esta bendición trascenderá a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones siguientes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque somos una simiente que camina en el Espíritu, Señor, herederos de todas las bendiciones y las promesas que tú diste a Abraham, Señor. Gracias te damos por la palabra que hoy nos confirma y afirma, Señor. Somos nacidos de Dios, tenemos tu Espíritu en nosotros, no tenemos cuentas pendientes, no hay condenación, no hay culpa, hay libertad. Está activado el potencial de hijos de Dios para alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Se cumplirá el propósito eterno tuyo en nuestras vidas porque somos bendecidos. Estamos en la bendición y caminamos en la bendición cada día, Señor. Padre, hoy pedimos que toda obra, Señor, que has puesto en nuestras manos tenga crecimiento y multiplicación, Señor. Que el bien tuyo, el favor tuyo, Señor, sea expresado, manifestado en la vida de cada uno de nosotros, en las familias, en las casas, en los trabajos, en cada área donde nos movemos. La luz que hay en nosotros se manifieste prosperándonos en todo, tal como es tu voluntad, Señor. Hoy te damos gloria y te damos alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén.